Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente en este hermoso programa del estudio de la Escuela Sabática. El título de esta semana es la lección 10, titulado Lecciones del pasado. Esto nos permite en realidad descubrir un poco más acerca de cómo los salmos nos ayudan a comprender la lección para nuestras vidas a través de la historia del pasado. Y vamos a estudiarla de una manera muy especial hoy y tengo el privilegio de estar con el pastor Víctor Martínez. Pastor, qué placer estar con usted en este programa y por compartir conmigo este episodio. Qué gozo poder estar con ustedes en esta hora, en esta mañana, con gusto. Qué placer, pastor. Y comencemos entonces, pero antes de iniciar con el estudio de la palabra, hagamos una oración. Le invito a que pueda ¿Cómo no? dirigirnos en oración. Claro que sí. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí, poder compartir con tu pueblo en este momento. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos de tu Santo Espíritu y que los conceptos que hemos de compartir puedan tocar el corazón de aquellos que han de escuchar. Amén. Gracias, Señor, te invitamos a estar con nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Pastor, qué hermosa lección esta que hemos leído o estudiado sobre las lecciones del pasado. Y quisiera tal vez como dar un inicio a esta lección leyendo el versículo de memoria que menciona allí en la palabra de Dios en el Salmo 78, 3 y 4, donde dice, lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Es decir, aquí nos presenta, como decir, la idea de lo que la lección va a tocar, va a tratar de explicar o demostrar a través de los salmos, la importancia de leer la historia y repetirla a nuestros hijos para que puedan alabar a Dios, conocer más al Señor, Ujú, conocer su ujú. fidelidad, su amor, su misericordia. También la manera como Él tiene que a veces intervenir para corregir y enmendar y traer de vuelta a su pueblo. Así que, pastor, vamos a comenzar, ¿le parece? Claro, desde luego, Y claro que sí. comenzamos justamente con este capítulo 78. Y, pastor, cuénteme usted un poco sobre este capítulo 78 de Salmos. ¿Qué es lo que le llamó la atención a usted? A mí lo que me llamó la atención específicamente, y yo creo que la idea más grande, fascinante para mí, es la idea que el Señor tiene con nosotros. Nos conoce muy bien y Claro. Él sabe, ¿no es cierto?, que eh, constantemente nos equivocamos, Ujú. pero Él nos presenta un plan para que entonces nosotros podamos enmendar el camino y en definitiva, nunca nos deja solos. Amén. Él siempre está al cuidado de nosotros porque nos entiende, porque nos conoce y desea, Él sabe lo que desea para nosotros. Amén, amén. De hecho, este concepto de cómo el Señor nos enseña a través de la palabra, en el capítulo 78, versículo 2, habla allí un versículo que siglos después Jesucristo mismo usaría para dar la enseñanza de sus propios labios. Dice allí la palabra de Dios, abriré mi boca en parábolas, Ujú. hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. Noten aquí cómo el Señor nos dice en su palabra, ¿no? De que Él usará las parábolas, la ilustración de historias, de anécdotas, de información o de narrativas para poder revelar o descubrir las cosas escondidas para nosotros. Entonces Dios usa las parábolas, usa la experiencia y parábolas no tienen que ser únicamente historias Ujú. que, ficticias, en realidad pueden ser historias reales o la misma historia puede ser una parábola que nos ayuda a entender cómo hoy se puede aplicar o cómo podemos conectarla a nuestra vida actual. Por eso, el entender esta historia que usted mencionaba, que habla allí en el capítulo 78 de muchas cosas que pasaron, cómo el pueblo de Dios se, se comportó en el Éxodo, ¿no Ujú. es cierto? ¿Cuántos pensemos en esto, no? ¿Cuántas veces el Señor tuvo que tener misericordia con ellos? Se rebelaban. En vez de seguir y aceptar que Dios les mostraba, ¿no es cierto?, el cuidado, la atención, les daba agua, alimento, el maná, el agua de la roca. En vez de ellos confiar en el Señor, murmuraban, se Correcto. quejaban. Tal vez esto nos sucede también en este tiempo, pastor. ¿Qué Ujú. usted cree? Definitivamente. Y yo pienso que lo importante de esta lección y que primero aplico a mí, eh, tenemos la palabra escrita, tenemos el consejo de Dios. El Señor nos presenta, nos enfrenta con nuestra realidad, con lo que pasó en el pasado y dice, bueno, hoy en día
efectivamente, tal vez estamos pasando por la misma situación. Y Él nos presenta entonces con el resultado Ujú. para que nosotros hoy en día podamos tomar una decisión diferente. Amén. Podemos tener una perspectiva diferente y podamos entonces tener un resultado diferente. Por eso es importante que nosotros vayamos, ¿no es cierto? La lección nos dice que aprendamos del pasado, de lo que ya sucedió y de cómo el Señor actuó, hizo con su pueblo. Lo mismo sucede hoy en nuestros días. Así es, pastor. Mira, allí yo creo que compartimos nosotros, yo estoy seguro que usted comparte conmigo este concepto, ¿no? Cuando uno mira cómo Dios obra en respuesta a la irreverencia o a la rebelión de su pueblo muchas Mm, veces, ujú, vemos de que Él está fiel y está continuo en misericordia, buscando la manera de perdonar, de sanar sus heridas. Inclusive habla la palabra de allí de que Moisés se intervino o fue su instrumento para tratar dice la Biblia, como aplacar la ira de Dios, pero en realidad ujú. está mostrando allí que sus mismos instrumentos, sus líderes, son los que pueden abogar por el pueblo, por su rebelión, y el Señor está dispuesto a perdonar, a continuar dando su misericordia. Nos ayuda a tener esa certeza de que sí, Dios es amoroso, Dios es paciente, misericordioso, y que tenemos que corregir nuestros errores, aprendiendo los errores del pasado también, ¿no es cierto?, Ujú. para que no caigamos en Sí, desgracia. exacto. Esa es una de las experiencias más difíciles o más Y importantes que tenemos que aprender. y lo más maravilloso que yo puedo percibir es que detrás de todo esto Ujú. está el amor de Dios por nosotros. Está el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso no nos deja solamente Amén. allí, sino Correcto. que nos muestra el camino que nosotros debemos seguir para que entonces podamos algún día hacer realidad el sueño de Dios, porque Él desea estar con cada uno de nosotros. Amén. Sabe, ahí está parte de la lección que nos dice allí el día lunes, Ujú, perdón, domingo quise decir, donde mencionando sobre el capítulo 78, a mí me parece interesante lo que dice aquí la escritora. Dice, ¿no somos también nosotros olvidadizos de las maravillas pasadas de Dios y negligentes con sus exigencias pactadas? Es decir, también, al igual que ellos, cometemos este problema de olvidarnos de su fidelidad, de su amor, de proveernos. Desconfiamos de Dios. Claro. Y Ujú, también nos olvidamos de lo que Él nos exige muchas veces, o sea, como decir, como compromiso nuestro. ujú, Y el compromiso que tenemos a veces es muy superficial. Cuando vienen las tribulaciones a nuestras vidas, nos falta dinero, trabajamos en sábado, mm, desconfiamos de Dios, ujú. no damos el diezmo, etcétera. Muchas cosas empiezan a suceder porque desconfiamos de Dios y nos olvidamos de ese compromiso que Él ha hecho con nosotros y espera en respuesta una sumisión a su voluntad. Caemos en ese problema y la historia nos dice allí muchas veces, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Tenemos que volver al Señor, a confiar en Él. Claro. Es fascinante ver cómo si nosotros prestamos atención, somos cuidadosos, Sí. diligentes al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta de que sí, Dios nos muestra este dibujo grande, completo, ¿no es cierto? De todo lo que pasa, consecuencias, lo que va a suceder, lo que sucedió, el por qué. Pero al final, Él siempre nos va a llevar a la solución. Amén. Entonces, nosotros al pasar tiempo en el estudio de la palabra, estudiar los salmos, nos damos cuenta del gran amor de Dios y de que el plan de Dios siempre ha sido redimirnos, Amén. restaurarnos. Entonces, por eso yo encuentro fabuloso, ¿no es cierto? El estudio de la palabra de Dios. Amén. Por eso, pastor. Por eso, en el siguiente capítulo que mencionaba la lección, que de hecho, por supuesto, quisiéramos invitar a nuestros amigos a que lean la palabra de Dios, lean los salmos, porque son hermosos Mm, y mm, nos da mucha sí, enseñanza. El Salmo 105, que es el día lunes, hablando acerca de lo que la historia nos ayuda a recordar y cómo podemos alabar a Dios. Este salmo es un salmo hermoso que, de hecho, junto con el Salmo 106, se nos aconseja por la pluma inspirada a que deberíamos leerlo por lo menos una vez a la semana. ujú, ¿Por qué? Porque ese primer Salmo 105 menciona allí la palabra de Dios acerca de por qué Él merece ser alabado, por qué debemos acordarnos de sus maravillas. Es como que un salmo que nos afirma recordando lo que Dios ha hecho en el pasado y que es una historia en realidad de nuestra propia experiencia, porque aunque no somos judíos de nacimiento ujú, y no estamos en ese pueblo, ujú, por
porque hemos sido llamados a participar de la herencia de Dios, a ser copartícipes de esa misma genealogía de Cristo, de esa misma familia de Cristo. Somos familia de los judíos y por eso podemos decir, es nuestra historia también. Claro, Pero en claro. realidad, entonces aquí vemos ese salmo, ¿no? ¿Cómo Dios, cree usted, pastor, quiere que nos enfoquemos en sus maravillas? ¿Por qué es importante hacer eso? Bueno, me gusta mucho el título que le dieron a la lección de lunes. Dice, la imbatible fidelidad del Señor. Ujú, Nosotros, al entrar en esa relación con el Señor, sí. al entender el plan de Dios, nos damos cuenta de que Dios es fiel a Ujú, pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Dios en todo momento en la historia que nos ha tocado vivir y ujú, a través de la historia de este mundo, nos damos cuenta de que Dios siempre va a cumplir su propósito, claro. siempre va a estar allí para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en esto, nos damos cuenta de que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente ser fieles igual que el Señor con Claro. nosotros, ¿no es cierto? Y entonces seguir lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Amén. La importancia, ¿no?, de ir tras la información o tras leer las historias del pasado. A veces puede ser que alguna persona diga, bueno, yo sé la historia. ¿Para qué voy a enfocarme en la historia del Egipto, ¿no?, de los egipcios, de cómo salieron de ahí de Canaán, digamos, de Egipto, cómo fueron salidos por la mano de Dios en las 10 plagas? Ujú. ¿Qué hace eso qué me ayuda a mí en realidad a entender esa historia? ¿Qué es lo que me ayuda a mí para conocer mejor a Dios? Bueno, cuando tú ves cómo Dios, con mano poderosa, sacó a Israel de Egipto, cuando tú ves cómo el Señor hizo que los egipcios mismos les pidieran a ellos, váyanse y tomen Ujú, este dinero con ujú. ustedes, porque Dios está haciendo con ustedes que no podemos contener y nos está afectando mucho a nosotros. Cuando vemos que Dios tiene toda poder, potestad y autoridad en el mundo, podemos también nosotros entender de que si es su voluntad, Él nos puede ayudar, nos puede salvar, no importa la circunstancia en que estemos. Ellos eran esclavos, eran siervos oprimidos. Ujú. ¿Hemos alguna vez pasado por esa Sí. experiencia? Muchas veces gente latina aquí en este país, ¿no es cierto?, es oprimida, es abusada, Ujú. es tomada por sentado, a veces Sí. es puesta como un inferior de calidad de ciudadano, por decirlo así. Pero Dios nos dice a nosotros que si confiamos en Él, la historia nos presenta allí de que Él puede salvarnos y puede obrar maravillas en favor nuestro si estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Así que esa Claro, parte creo que es importante, ¿no? Y nos claro. puede ayudar de una manera personal a confiar en el Señor. Claro, y se nos hace la recomendación, ¿no es cierto?, en el estudio de la lección, de que nosotros tenemos que tomar ese tiempo especial para Sí. prestar atención a todas estas cosas, para que entonces nosotros también nos demos cuenta de que, bueno, Dios está al control, de que Amén. Dios desea lo mejor para nosotros y que si somos nosotros, si nos enfocamos y somos fieles, Claro. bueno, el Señor va a estar con nosotros Amén. en todo momento. Gloria a Dios por eso. Importante, alabar a Dios. Alabar a Dios y recordar la historia también en el versículo, la lección del día martes. El martes nos dice allí, recordar la Mm, historia y arrepentirse. sí. Este Salmo 106, que como le mencionaba es la continuación de 105 o complementa Ujú, 105, ujú. habla allí con la importancia del arrepentimiento. Es decir, recordemos a Dios, hay que alabar a Dios, por supuesto, por lo que Él hace, pero también hay que recordar de que muchas de las experiencias duras, difíciles, fueron necesarias para que haya un arrepentimiento. No porque Dios falla, Dios no falla al hombre. Ujú, El hombre se aparta de Dios, el hombre rechaza su consejo. correcto, Y Dios invita, ok, ¿cómo podemos restaurarlos? Arrepintiéndonos, ¿no? Y claro, esa es la importancia del arrepentimiento, claro. que esa lección nos habla, el versículo del capítulo 106 nos habla como, por ejemplo, a mí me gusta el versículo 42 y 43, dice allí, y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos, es decir, los enemigos de Dios, el pueblo de Dios, los oprimieron, los quebrantaron. Ujú, 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su iniquidad. Es decir, Dios les libraba continuamente, pero por su rebelión, ujú. por su decisión de no escuchar la voz de Dios, de no seguir sus consejos, caían nuevamente en esa opresión, en esa desgracia, humillados por su iniquidad. Ya, Entonces, muchas veces hay que también reconocer de que sí, nuestra condición, nuestros problemas, pueden ser el resultado de nuestra separación de Dios, nuestra iniquidad.
y Dios quiere que nos arrepintamos de ellos. Es importante, pastor, que nosotros reconozcamos efectivamente que nos conozcamos a nosotros mismos y a través de Dios podemos hacerlo, porque Dios hace ese trabajo especial a través del Espíritu Santo si nosotros se lo permitimos. En el versículo 45 Ujú. dice, y esto a mí me encanta porque el Señor siempre va a ser fiel. Dice, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. La misericordia, si no fuera por la misericordia de Dios, Claro. nosotros estaríamos totalmente perdidos, Perdidos. acabados. Pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, aún el Señor sigue trabajando con Amén. cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros amigos que nos están Amén. viendo. Amén. Pastores, ¿sabe esa hermosa promesa de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, de que podemos volver, aunque estamos en rebelión, aunque estemos en iniquidad, podemos volver nuestro rostro al Señor? Claro, Y Él está claro, amplio a perdonarnos, claro. amplio a recibirnos, dispuesto a volver, no en realidad a ser fiel, porque Él siempre ha sido fiel, es volver simplemente a otorgarnos de lo que por nuestra negligencia perdimos y Él está Ujú. siempre dispuesto a darnos. La importancia del arrepentimiento es volver al Señor, no quedarnos en decir, sí, soy malo o que metí errores y me quedo aquí. No, Señor, perdóname. Y Él te Ya. perdona y no hay Sí, duda en eso, ¿no? sí, sí. Y es importante que nosotros entendamos el corazón de Dios. Amén, No que lo conozcamos porque es imposible, pero que lo entendamos, lo que el Señor quiere para nosotros. Y entonces sabemos que el Señor es grande en misericordia y amén. siempre nos va a aceptar cuando nosotros vengamos a Él, claro, mientras tengamos este tiempo especial. Gloria a Dios por eso, pastor. Interesante este concepto de lo que sigue en el siguiente capítulo, el siguiente día, perdón, Ujú. que es el día miércoles sobre el Salmo 80. Vuelvo a decir, me gustaría que pudiésemos leer todos los salmos, pero Sí, no es tendríamos manera imposible, de avanzar. Por es eso les dejamos de imposible. tarea en casa. Lean estos salmos que estamos estudiando. Pero el Salmo 80 habla de esta parábola acerca de la viña de Dios. Ujú. Y por supuesto, Jesucristo usó también esta primera parábola, ¿no? Jesús hablaba mucho en referencia a la escritura que ya estaba escrita, hablaba mucho en relación a esto. Esta parábola de aquí, como menciona el salmista, la idea de la viña de Dios, ¿no? Es un concepto muy especial, hablando específicamente del pueblo de Dios, que en realidad es una forma, y Cristo lo menciona en sus parábolas, acerca de cómo Él mira su iglesia como Ujú, la viña de Dios. ujú. Estamos en un lugar aquí en California donde hay muchos Sí, viñedos. Usted conoce, viñedos. pastor, aquí estamos Sí, de una cómo área no. privilegiada en ese sentido, Sí, ¿no? cómo no. Qué hermoso ver, voy visitando a familias, a hermanos, y todo el mundo parece que tiene una viña en su casa. Qué lindo que es ver eso, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Uno quiere, por supuesto, la fruta, quiere que sea esa fruta deliciosa, que usted pueda tomarlo y a su tiempo el fruto, ¿no? Ujú, Pero la viña de Dios en este salmo habla más en una condición de desolamiento, en una condición de que está marchita o no está dando su fruto, etcétera. Y es una importante reflexión que hace el salmista de la condición del pueblo de Dios y que a menos de que Dios intervenga, ¿no es cierto? Esa viña va a ser destruida. O sea, no ujú, tiene solución. A ujú. menos de que el amo, no el dueño, diga, bueno, voy a invertir mi tiempo en esto. Ahora, ¿será que Dios tiene que ser recordado que tiene que invertir? No, no, por supuesto que no. Desde Él luego. está dispuesto a invertir, Sí, sí. pero seremos tal vez nosotros los que impidamos esa obra. Y yo pienso que, en definitiva, el salmista, hace ese llamado especial Ujú, porque, en definitiva, somos nosotros los que tenemos que hacer, ¿no es cierto? claro. Ese cambio especial, tenemos que tomar ese tiempo especial, tenemos que reconsiderar nuestra vida, lo que hemos hecho Claro, y cómo es que nosotros hemos cuidado de esa viña. por supuesto. Porque entonces, por eso es que nos hace esa recomendación. Y realmente, como dice aquí, dice eh, el Salmo 80, ¿no? Reflexiona sobre las razones del juicio. Dadas las profundidades de la gloria de Dios, el salmista se muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado. La tensión entre la ira y el juicio de Dios por un lado y la gracia y el perdón de Dios por el otro lado hace que el salmista tema que la ira divina prevalezca y consuma por completo al pueblo. Pero nos damos nosotros cuenta de que en realidad lo que
lo que el Señor desea es que nosotros como su viña nos demos cuenta dónde estamos en nuestra relación con Él y entonces podamos volver, ¿no es cierto?, a Él. Esa palabra, pastor, que justo estaba tratando de buscarla aquí, el versículo 7, ¿no es cierto? Esa palabra de volver a Él, de volver al Señor, es una palabra con un profundo significado, un profundo sentido también de Ujú, Dios. ujú. Dios está como el padre del hijo pródigo, Sí, ¿cierto? Allí, esperando. Él no puede forzar. Quisiera la gente decir, no, que Dios me fuerza a volver. No, Él mm, no mm, puede forzar, sería contrario a su carácter, correcto. pero está esperando que nosotros volvamos a Él. Tal vez es tiempo de que muchos hermanos que se han apartado del Señor o que estemos quizás en la misma iglesia, pero realmente no con el Señor. Porque Ujú. uno puede estar físicamente en la Sí, iglesia, pero sí, no sí, estar sí. realmente conectado al Señor. Pero Dios quiere que el pueblo de Dios vuelva a Él. Ujú, Y hay un llamado de Dios, y por eso este salmo es bastante solemne, porque no nos asegura, y no es con esto decir que Dios no va a ser fiel, ujú. pero no garantiza de que sí, la viña va a ser rescatada. Lo deja como en suspenso, porque en realidad es esta nuestra decisión. Exactamente. Y es que ese es el punto. El Señor, como siempre ha dicho, ¿no? Bueno, aquí estoy, aquí está. Esto es lo que yo te presento. Tú, la decisión es tuya. Así Yo es. no puedo decidir por ti. Yo deseo de todo corazón que tú vengas a mí, que tú regreses, pero la decisión es tuya. Yo no te voy a forzar a nada. Entonces sí, en ese sentido, pues es cierto, el juicio lo traemos nosotros a Claro, nosotros mismos, exactamente. no Dios. Así es, así es. Entonces, tenemos ya muy poco tiempo, pero tratemos de terminar en el Salmo 135, pastor, que es el Ujú, salmo que el día jueves, donde nos habla aquí acerca de, por decirlo así, la supremacía del Señor en la historia. ujú, Este, por supuesto, no se debe limitar únicamente a la historia del pueblo de Israel, a la historia que el Salmo menciona y que habla, cómo fueron ellos liberados a través de la historia de los enemigos, cómo el Señor, ¿no es cierto?, los sacó de Egipto. ujú, Más allá de esto, es también un recordatorio de que tenemos nosotros la oportunidad hoy de también ser parte de la historia donde el Señor prevalece. ujú. Es decir, no podemos pensar de que la historia terminó hace 2000 años. Ya. La historia del pueblo de Dios está actual. Ujú, Y Dios quiere que nosotros podamos ser parte de una historia de victoria. Una historia donde se escriba el último capítulo ya. de este conflicto cósmico, donde el Señor Correcto. prevalece. Ese es el privilegio más hermoso, que estamos escribiendo historia en ese momento. Y Dios va a vencer, por la gracia de Dios. Hay un concepto muy bonito del día jueves que me gusta, Ujú. donde se nos dice que el Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel como su tesoro especial. Si nosotros meditamos en este concepto, Ujú, nosotros como ese tesoro especial de Dios, así es. entonces, ¿por qué no nosotros decir, bueno, Señor, sí, me equivoqué en el pasado, me has mostrado a través de la historia lo que ha pasado cuando el pueblo se ha apartado de ti, pero yo soy pueblo especial, Gloria a tú me has Dios. escogido especialmente, entonces yo deseo de todo corazón hacer lo correcto, para Amén. entonces volver, ¿no es cierto?, a estar en esos términos saludables contigo. Amén, pastor. No es esa verdadera oportunidad que tenemos ahora de no repetir el fracaso. Mm, Podremos elegir repetir el fracaso si nos olvidamos del pasado. Si correcto. usted y yo decimos dejar esta historia a un lado y no volver a estudiarla, posiblemente cometeríamos el error de caer en el Es mismo error. cierto, es cierto. Pero Dios quiere que aprendamos de la experiencia del pasado porque estamos ahora a vísperas de terminar el último capítulo. Ujú, ¿Cómo termina el libro? Es en realidad como tú y yo decidamos. exacto, ¿Qué respuesta damos a Dios? exacto. Tal vez el último pensamiento, pastor, para terminar. Bueno, más que nada una reflexión especial o un consejo especial a nuestros amigos que nos están escuchando. Am, Pensar que Dios ya lo preparó todo para nosotros. Dios nos abre, ¿no es cierto?, un mundo de posibilidades, pero la decisión final depende de nosotros. El Así Señor es, desea lo mejor para nosotros, eso lo sabemos, pero ¿qué voy a decidir yo? así es. ¿Qué lugar va a ocupar Dios en mi vida? Amén, De eso depende mi destino final. amén, Lo que se escriba, ¿no es cierto?, en el libro de la historia de mi vida. amén, pastor. Gracias por esta hermosa declaración. Quiero terminar con esta cita que nos dice allí la palabra de Dios. No tenemos, o la palabra inspirada, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido
y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Que Amén. Dios les bendiga y les guarde, nuestro deseo y oración. Bendiciones.